José Martí nos enseñó a todos los latinoamericanos, bienaventurados sean los que saben agradecer. Y por eso yo agradezco especialmente a la Universidad de San Carlos por darme el honor de dirigirme a ustedes en este Día Mundial de la Filosofía. Y les agradezco a ustedes la presencia y el interés por profundizar en el conocimiento del más universal de los cubanos, de uno de los grandes pensadores latinoamericanos y un intelectual de renombre universal, por lo menos traducido más de 30 idiomas. Voy a presentarles en síntesis algunas ideas de dos de mis libros sobre el pensamiento filosófico de José Martí, y voy a tratar de concentrar la atención en cuatro aspectos fundamentales: la relación de Martí con el positivismo, su perspectiva antropológica, su humanismo liberador y el proceso desalienador en el pensamiento de José Martí. Primero, Martí, como muchos otros pensadores, filósofos latinoamericanos, se resiste a encasillamientos clasificatorios. ¿Por qué? Porque lo han tratado de clasificar en una corriente o en otra y ha habido muchos intentos, ¿no? Desde presentarlo como el espiritualista más eh, elaborado, como lo hizo el dominicano Jiménez Grullón, hasta representantes del materialismo dialéctico, imagínense, hasta eso, ¿no? Por parte de un filósofo cubano, Antonio Martínez Bello, ¿no? Yo creo que eso nos demuestra primero la polaridad, ¿no? De los análisis que han habido de un hombre que dejó en una corta vida de 42 años 28 tomos, imagínense, ¿no? Yo recuerdo siempre que le estoy hablando ahora de la Universidad de Yucatán, aquí en Mérida, en México, y cuando en el año 84, en un congreso, me encontré con Pablo González Casanova y yo tuve una intervención sobre el humanismo en América Latina. Él, Pablo González Casanova, el gran sociólogo, historiador mexicano, dijo: yo no conocía la obra de José Martí, pensaba que los cubanos hablaban demasiado de José Martí, pero cuando me puse a leer los 28 tomos, dije, qué poco hablamos los latinoamericanos, ¿no? De José Martí. Ahora, sobre la condición de filósofo, hay tantas, ¿no? Interpretaciones. Por ejemplo, Roberto Fernández Retamar, director y presidente de la Casa de las Américas, decía que Martí no fue un filósofo propiamente en sí, pero sin duda fue un pensador en el sentido de Gauss, ¿no? Y hay en su obra constante barruntos plenamente filosóficos. Esa es una de las distintas interpretaciones que hay, ¿no? Otros que lo veían desde una perspectiva marxista, como Carlos Rafael Rodríguez, decía que Martí dio la posición avanzada en todo menos en filosofía, cosa muy debatible, por supuesto, ¿no? Porque cuando se trata de filosofía, veremos ahora cuáles fueron los aportes y las ideas filosóficas de José Martí. El gran intelectual cubano Fernando Ortiz decía: Martí fue un filósofo sin filosofía. ¿Pero en qué sentido lo dice? Sin adherirse a una corriente filosófica, ¿no? En particular. Pero bueno, no nos vamos a dejar encasillar por palabras, ¿no? Yo creo que a Martí no se le va a juzgar por la mayor o menor carga que tenga de una corriente filosófica, ¿no? En particular, sino que vamos a tratar de adentrarnos en su pensamiento para tratar de evidenciar en qué medida un hombre que primero estudió filosofía, letras y derecho en la Universidad de Zaragoza, en España, y cuando llegó a México, porque primero vino de España acá, y luego a Guatemala, donde desarrolló una labor pedagógica en filosofía y fue profesor de filosofía en Guatemala, igual que lo había, fue aquí en México, le dedicó mucho tiempo, ¿no? Claro, en esa época tenía Martí cierta influencia del krausismo, que era una filosofía de corte ecléctico de Krause en España, que estaba de moda, y por eso uno puede tomar algunas
ideas de Martí, dichas en Guatemala, que lo podían llevar a pensar que era un krausista, ¿no es así? En otro momento, Martí, que está en Cuba, un año que regresa y tiene debates sobre el positivismo, como vamos a ver con el gran filósofo cubano Enrique José Barona, pues algunos piensan que tiene simpatía con el positivismo y no es así, al contrario, hay una crítica, ¿no? Pero Martí era un hombre de una gran proyección hacia la emancipación humana y en particular la emancipación política de Cuba y de Puerto Rico, colonias todavía de España en el siglo XIX. Y por eso él decía, y cito, antes que hacer colección de mis versos, me gustaría hacer colección de mis acciones. Y Martí era conocido como un gran poeta, tan así que Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, se arrodilló delante de Martí cuando lo conoció y se lo presentó el colombiano José María Vargas Vila. Eso me lo contó la hija de Enrique José Barona, que apenas de 11 años conoció a Martí allá en Nueva York y asistía a las tertulias literarias de Rubén Darío, José Martí, José María Vargas Vila y otros poetas, ¿no? En Nueva York. Ahora, yo creo que Martí no se le puede reducir su obra solamente. Martí escribió sobre temas de literatura, de arte, de plástica, de periodismo. Martí fue un periodista del New York Daily Tribune en Estados Unidos. Fue el que cubrió los sucesos de Chicago cuando los mártires que dio lugar al 1 de mayo, ¿no? Martí escribía, porque además hablaba francés, hablaba inglés, escribía en inglés, ¿no? Publicaba en inglés, ¿no? En Estados Unidos y visitó los museos de París y escribía de arte, ¿no? Y de tecnología y de ciencia. Es decir, es una obra realmente colosal. Ahora, lo que más nos interesa destacar en este análisis que vamos a hacer en esta tarde es sus reflexiones sobre la filosofía, en particular. Martí decía que la filosofía es la ciencia de las causas o de la causalidad. La ciencia de la causalidad. Para él la filosofía era la búsqueda de las causas, ¿no? Y en otro momento decía, cito, el conocimiento del orden de las comunicaciones es la filosofía en cuanto al hombre. El hombre tiene una fuerza de conocer, la aplica observando. He aquí lo que se llama ciencia filosófica. Y no debería llamarse así, porque ciencia es lo inmutable e innegable. Y la ciencia filosófica es distinta en cada sistema. Observar con juicio desapasionado y escribir las observaciones en lenguaje claro son dos deberes difíciles de la potencia de la filosofía. Fin de la cita. Como ustedes pueden ver, Martí se está cuestionando la condición de ciencia, ¿no? De la filosofía. Claro, no es la primera vez que algunos han tratado de convertir, ¿no?, a la filosofía en una ciencia. Sabemos que Hegel, ¿no?, escribió una ciencia de la lógica, incluso una enciclopedia de la ciencia filosófica, ¿no? Así. Sabemos que Husserl intentó también de construir, ¿no?, la fenomenología como una ciencia. E incluso algunos han visto el marxismo como filosofía también, ¿no es así?, que tiene un carácter científico. Yo no dudo que en la obra de Marx haya pues elementos científicos, ¿no? En plano económico, sociológico, pero una cosa es la dimensión filosófica de Marx. Yo acabo de ser galardonado con el Premio Libertador al Pensamiento Crítico en Venezuela por mi libro Marxismo y Antimarxismo en América Latina, que entre paréntesis está libre en internet, igual que varios de mis libros, entre ellos estos que estoy ahora sintetizando, mi libro sobre Martí, el humanismo latinoamericano. Lo pueden encontrar en mi página web, que les puedo facilitar el enlace de la Universidad de Georgia en Estados Unidos, y también varias de mis conferencias sobre las ideas filosóficas de Martí en mi canal de YouTube, que se llama Pablo Guadarrama González, ¿Para qué filosofar?, que lo lleva un cubano desde el convenio entre ellos en Bolivia, que recopila todas mis conferencias en todas partes. Ya hay 166 conferencias, entrevistas, presentaciones de libros, y ahí pueden encontrarse algunas relacionadas con el pensamiento filosófico de Martí. Ahora, Martí decía, y cito,
No hay manera de salvarse del riesgo de obedecer seriamente a un sistema filosófico, sino nutrirse de todos y ver cómo en todos palpita un mismo espíritu sujeto a semejantes accidentes, cualesquiera que sean las formas de que la imaginación humana, vehementemente o menguada, según los climas, haya revestido esa fe en lo inmenso y esa ansia de salir de sí y esa noble inconformidad con el ser, lo que es que generan todas las escuelas filosóficas. ¿Ven? Fin de la cita. Esto no quiere decir que Martí haya sido un ecléctico, como algunos quieren decir. No. Yo creo que Martí tal vez se inspiró más en los humanistas mexicanos del siglo XVIII, aquellos jesuitas, ¿no? Como Francisco Javier Clavijero, Francisco Javier Alegre, Andrés de Guevara, ¿no es así? Que planteaban que había que elegir los elementos valiosos en las distintas filosofías para construir una nueva, ¿no? Filosofía emancipadora, desalienadora. Por algo esos jesuitas fueron expulsados de América porque eran demasiado peligrosos para la monarquía, ¿no?, española. Yo creo que Martí realmente desarrolla una filosofía que está en correspondencia con esas reflexiones antropológicas que vamos a ver después, y que además Martí no solamente llevó a las aulas universitarias en Guatemala y en México, sino que las llevó a una obra literaria para los niños llamada La Edad de Oro, que fueron una revista que él creó en Estados Unidos para los niños latinoamericanos. Y en una de esas revistas, escribía todo Martí, escribió una historia del hombre cortada por sus casas. Y decía, el esquimal allá en Alaska construye un iglú con hielo, mientras el beduino en el desierto construye una tienda y un tuareg, ¿no?, de lona. Un indio hace una casa de palafitos sobre el lago, ¿no? ¿Bien? Un romano hace una casa de piedra. Todas las casas son distintas, pero el hombre es igual en todas partes. La inteligencia del hombre para crear esas casas en climas diferentes, ¿no? Y por eso Martí está inspirado, ¿así?, en la capacidad humana a través de la libertad que da la cultura. Y por eso Martí dice, ser culto es el único modo de ser libre, ser bueno el único modo de ser dichoso. De manera que Martí desarrolla toda una filosofía de una antropología, ¿no?, profunda, que además presupone un conocimiento de la historia universal de la filosofía, desde los griegos, que para ese momento así, aunque Martí, en su célebre ensayo Nuestra América, dirá que para gobernar América, sus gobernantes han de conocer la historia de los incas acá, aunque no se estudie suficientemente la de los arcontes de Grecia, porque nuestros arcontes no son más necesarios. Eso no quiere decir que Martí suborbitara la filosofía griega, no, él exalta la filosofía griega. Pero cuando él insiste en la necesidad de conocer el pensamiento de los pueblos originarios, no olviden algo. En Cuba los españoles aniquilaron a los taínos, a los siboneyes, a los guanajatabeyes, igual que en Dominicana y en Puerto Rico. ¿Dónde es que Martí encuentra al indio cuando llega por primera vez a México, cuando llega a Guatemala? Él no tenía una visión, ¿no? Y ahí es cuando va a decir, esta América no se salvará hasta que no se desestanque la sangre cuajada del indio. Pero Martí era un niño cuando vio la esclavitud de los negros. Y si quieren ver una película que da la imagen de la vida les recomiendo El Ojo del Canario, una película que pueden encontrar en YouTube libre, la vida de Martí en su infancia y hasta la adolescencia, hasta cayó preso a los 16 años por enfrentarse al colonialismo español. Y ahí aparece una escena que fue real. Martí vio una vez a un negro esclavo ahorcado por su amo y Martí le dijo a su padre, que era un militar español, valenciano, yo voy a luchar por la libertad, no solamente de esa raza, de los negros esclavizados, sino de todas las razas, porque dígase hombre y se han dicho todas las razas, porque las razas no existen. Y es una época en que vamos a ver, estamos mirando la visión positivista, ¿no?, de
de la raza. Yo creo que la perspectiva antropológica de José Martí va a influir mucho realmente, ¿no?, en que trate por todos los medios de demostrar que el ser humano es más allá de una dimensión biológica, y por eso Martí se va a enfrentar directamente al positivismo que predominaba en América Latina, bueno, al punto que Martí llega a decir que esta América nuestra que anda de un brazo de Bolívar y el otro de Herbert Spencer. ¡Ah! Bien. Entonces, cuando Martí llega a Guatemala, está de moda el positivismo de Rafael Espínola, José Montoya, Valero Pujol, Manuel Antonio Herrera, Darío González, Jorge Vélez, Mariano Cedeña, Ramón Salazar, Adriano Resí. Todos esos son positivistas guatemaltecos que Martí tiene, ¿no? Y cuando está aquí en México, pues está en todo el círculo de los científicos llamados, ¿no?, porfiristas, ¿no? Agustín Aragón, Porfirio Parra, Gabino Barreda, así, Justo Sierra, ¿no? Entonces, Martí está en un ambiente rodeado de positivistas por todas partes, ¿no es así? Pero vamos a ver que él no se deja contagiar ni por el positivismo ni por la filosofía de Emerson, que conoce cuando llega a Estados Unidos ese espiritualismo cristiano, porque hay una cosa importante. Martí era un hombre creyente, no era ateo, ¿no? Pero no era teísta, era deísta. No olviden que Martí fue masón, igual que Bolívar, igual que San Martín, igual que casi todos los próceres, ¿no? Eran masones. Y los masones, muy anticlericales, y por eso Matías criticó la Iglesia Católica abiertamente, pero eso no quiere decir, y después vamos a ver las ideas de Martí sobre Dios, al final no es así. Entonces, para Martí la emancipación humana estaba en el hombre mismo, no en Dios, igual que, ¿no?, Bolívar, por ese otro tema. Si quieren lo buscan en YouTube, mis conferencias sobre la idea filosófica de Bolívar. Ahora, lo cierto es que Martí se ve enredado en una época de predominio, ¿no es así?, del positivismo. Y mire, voy a citarlo. Dice Martí: de aquella América entonada y turbia que brotó con las espinas en la frente y las palabras como lava, saliendo junto con la sangre del pecho por la mordaza mal rota, hemos venido a pujo de brazo y en nuestra América de hoy heroica y trabajadora a la vez, franca y vibrante, con Bolívar de un brazo y Herbert Spencer de otro. Una América sin suspicacias pueriles ni confianzas cándidas, que convida sin miedo a la fortuna de su hogar, a las razas todas, porque sabe que es la América de la defensa de Buenos Aires y de la resistencia del Callao, la América del Cerro de las Campanas y de la Nueva Troya. ¿Qué quiere esto decir? Para una, digo, Martí exalta las condiciones de lucha de los pueblos de América Latina, de esa nuestra América, como él le llama, y va a insistir mucho porque piensa que el positivismo que ha ido permeando la filosofía de finales del siglo XIX, que en algunos casos es más comtiana, en el caso de Chile, de Brasil y aquí en México, mientras que en el resto de América es más Spencer el que domina, ¿no? Escuchen, cito a Martí, dice, refiriéndose al filósofo chileno José Victoriano Lastarria. Lastarria, el diplomático chileno, reduce la política a los preceptos de Comte y escribe un libro luminoso, La política positiva. Una es la libertad y distintas las maneras de conseguir su afianzamiento. En Europa, la libertad es una rebelión del espíritu. En América, la libertad es una vigorosa brotación. Esta idea de Martí es importante. ¿Por qué? Porque Martí está convencido que la lucha por la independencia que comenzó, ¿no?, Bolívar, que comenzó Miranda, O'Higgins, no ha concluido. Y es la que tiene que concluir con la independencia de Cuba y de Puerto Rico, ¿no? Y además es la hora de los hornos, como dirá Martí, y se ha de ver nada más que la luz, ¿no? ¿Sí? Además, Martín se da cuenta que hay nuevos imperios que están naciendo, y sobre todo, aunque no le llamen por su nombre, imperialismo norteamericano, pero con todas unas metáforas, ¿no? Le llama ese tigre, ¿no?, con garras de terciopelo, ¿no?
esa América del norte que no nos conoce, y porque no conoce a esta América nuestra, la desdeña. Entonces hay todo un epistolario de Martí con el amigo mexicano Manuel Mercado, ¿no? Que al final dice: yo todo lo que he hecho y haré es para enfrentarse, ¿no? E impedir a tiempo que se lance voraz sobre las Antillas ese gigante poderoso. ¿A quién se está refiriendo? A Estados Unidos, ¿no? Ese gigante, ¿no? Voraz, que ha devorado la mitad del territorio de México, ¿no? Y que se lanza sobre Nicaragua, se lanza sobre, ¿no?, Cuba y Puerto Rico, pero además dice: es impedir a tiempo que se lance voraz sobre los otros pueblos de América. Fíjese bien, o sea, el antiimperialismo de Martí es claro, ¿no? Entonces, Martí era un hombre de un gran optimismo, emancipador, y eso se ve también en sus valoraciones cuando dice, cito: el sueño comienza a cumplirse. América, gigante fiero, cubierto con harapos de todas las banderas que con los gérmenes de sus colores han intoxicado su sangre, va arrancándose sus vestiduras, va desligándose de estos residuos inamalgables, va sacudiendo la opresión moral que distintas dominaciones han dejado de ella, va redimiéndose de su confusión y del servilismo de las doctrinas importadas, y vive propia vida, y ahora vacilante, firme luego, siempre combatida, estorbada y envidiada, camina hacia sí misma, se crea instituciones originales, reforma y acomoda las extrañas, porque su cerebro sobre su corazón, contando sus heridas, calcula sobre ellas la manera de ejercer y ejercitar la libertad. En esta cita de Martí hay algo que yo diría continúa la tradición de Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar. Aquel maestro que decía, ¿no? O inventamos o erramos. Y lo que tenemos que imitar a los europeos es la capacidad de innovación, ¿no? Y por eso Martí se refiere a doctrinas importadas. ¿A qué se está refiriendo? Al positivismo, básicamente, ¿no es así? Claro, Martí incluso llega un momento a valorar diciendo: es que al positivismo se le ha dado demasiado reconocimiento, incluso a veces utiliza un poco la ironía y dice, Martí, escuchen, Cristo murió en una cruz a pesar de que no había conocido Augusto Comte o mártires de todas las ideas. O sea, una especie de burla, ¿no? En este caso no es así, ¿no? Realmente, ¿no? Y entonces, en otro momento llega a decir, cito: el hombre no debe creer sino lo que puede demostrar. El mundo es bello, la humanidad adelanta. Comte ha dicho la verdad. Le es lícito al hombre esperarlo todo, pero creer solo en lo demostrable que le es lícito. Yo no digo que no exista el cielo, pero no sé si existe. Aquí hay una cosa que es que Martí, en primer lugar, reconoce en el positivismo el culto a la ciencia, porque Martí no es crítico de la ciencia, al contrario, propugna, ¿no?, la experimentación, la ciencia, pero Martí dice que no basta la ciencia en la demostración. Hace falta el arte, la emoción. Y por eso es que Martí está enraizado con esa filosofía que está tomando fuerza a finales del siglo XIX, la Lebensphilosophie de Heidegger, bueno, antes de Kierkegaard, antes de Dilthey, antes de Schopenhauer, de Nietzsche, hasta que termina luego con Heidegger, con Jasper. Es decir, esa filosofía de corte irracionalista, ¿no?, vitalista, que ya después en América Latina va a tomar forma de antipositivismo. Este es un libro mío que también está publicado y lo pueden encontrar en internet, se llama Positivismo y Antipositivismo, ¿no?, en América Latina, para que vean cómo el mexicano José Vasconcelos, el mexicano Antonio Caso, el uruguayo José Enrique Rodó, el argentino Alejandro Cor, el dominicano Pedro Enrique Jureña, todo el peruano Alejandro Deu, toda esa generación antipositivista de principios del siglo XX, ¿dónde se formaron? En el positivismo.
y reaccionaron. ¿Por qué? Por esa hiperbolización del dato, de lo empírico, de lo cuantitativo, y esa es precisamente uno de los elementos, ¿no?, de las críticas que hace Martí al positivismo. Según Martí, y cito de nuevo a Martí, filosofía es el conocimiento de la causa de los seres, de sus distinciones, de sus analogías y de sus relaciones. Ese es el concepto que da, o uno de los varios conceptos que da Martí, ¿no?, de la filosofía. Dice, filosofía es la ciencia de las causas, conocer las causas posibles y usar los medios libres y correctos para investigar las no conocidas es ser filósofo. Pensar constantemente con elementos de ciencia, nacidos de la observación, en todo lo que cae bajo el dominio de nuestra razón y en su causa, he ahí los elementos para ser filósofo. Fíjense, no estás subestimando la demostración, pero no es suficiente la demostración. ¿No? Yo creo que ahí se está refiriendo también a algo que luego en el siglo XX se va a desarrollar más, que es el conocimiento probabilístico, estocástico, ¿no? De todas, ¿no?, que rompe con muchos esquemas de aquel positivismo empirista. Y por eso, una vez más, se burla del positivismo diciendo, novedad del positivismo, pues si lo ha habido en toda la filosofía, aún en las más remotas, con sana reacción de la inteligencia libre del hombre contra las imposturas o soberbias sacerdotales. Es un método permanente en la historia del hombre. Lo único que varía y le da aire de novedad cada vez que aparece es el mayor saber acumulado del tiempo. O sea que el fin de la cita para Martí, el positivismo no es que sea una cosa totalmente nueva. Siempre ha habido desde Aristóteles, ¿no?, una observación de la importancia del conocimiento, ¿no?, empírico, o de Demócrito, o de Epicuro, ¿así?, de aquellos atomistas antiguos, ¿no?, así, o de Francis Bacon, por ejemplo, ¿no?, en la modernidad, ¿no?, la importancia de la información, del dato, ¿no? Entonces, en ese sentido, Martí se da cuenta de que la filosofía positivista no es que sea algo totalmente novedoso, sino que ha desarrollado algunos elementos empíricos, pero lo único es que no se da cuenta el positivista es que su filosofía es insuficiente para estudiar la realidad. Y ahora viene una cita un poco larga de Martí sobre el positivismo que creo que es más esclarecedora. Escuchen, el positivismo daña el arte por cuanto niega lo que lo constituye especialmente. Y si no lo niega terminante, como el positivismo dogmático, ¿con qué es necesario ser positivista para ser abnegado, para ser noble, para ser bueno, para ser héroe, para ser mártir? Con que el positivismo fulmina anatemas, decreta excomuniones, flagela a los déspotas y crea un nuevo infierno. ¿Con qué en nombre de la libertad del pensamiento se condena a los que tienen la osadía de pensar de un modo distinto al del fundador de la filosofía positivista? ¿Se acuerdan, no? Oh mártires de todos los derechos, soldados de todas las libertades, desterrados de habéis comido pan amargo, alzaos de vuestras tumbas, salid de vuestros hitos, venid a nuestras playas a registrar nuestros espíritus en el libro fulminador y sancionador de los adversarios positivistas. Así desfiguran las más puras ideas, así se comprometen las mejores hazañas científicas, así se crean realistas exagerados, creando exagerados positivistas. Así no se sirve a la evolución que se solicita. El amor es lo único fructífero, el de la templanza el único lenguaje. Nunca ha sido el otro curador de llagas, ni imparcial juez, ni útil acercador de las escuelas. Fin de la cita. Miren, yo quiero detenerme en algo. Ustedes podrían llegar a pensar que Martí anatemizó de modo nihilista el positivismo. No, no es cierto.
Martí supo valorar algunos elementos valiosos de las ideas positivistas. Martí tuvo una disputa pública con el filósofo positivista cubano Enrique José Varona, considerado junto con el argentino José Ingeniero los dos más grandes filósofos positivistas de América Latina. Eso no lo digo yo, eso dicen muchísimos historiadores, ¿no? Francisco Romero, Francisco Insua, los grandes historiadores del pensamiento latinoamericano, ¿no? Lo reconocen. ¿Qué defendió Martí allá frente a Varona? Varona defendía el positivismo y el materialismo. Martí defendía el idealismo y el espiritualismo. En una polémica literaria, ¿no es así? Sin embargo, Martí y Varona hicieron una amistad profunda, tan profunda que cuando Martí va para Estados Unidos, Varona ya había publicado sus conferencias filosóficas que son positivistas, de lógica, de ética y de psicología. Y un día le escribe una carta a Varona diciendo: quiero que me envíe ejemplares nuevos de sus libros para que reeditarlos acá en la editorial Tapeton. Me da pena darle los míos que usted me obsequió porque los tengo tan rayados que no sería prudente. Envíeme nuevos libros porque sus libros son necesarios en esta América. ¿Qué quiere esto decir? Que Martí estaba reconociendo, ¿no es así? El valor de la filosofía de un positivista, ¿no es así? Pero además, la estimación de Martí sobre Varona no se limitó al aspecto filosófico. Cuando Martí decidió regresar a Cuba a luchar por la independencia de Cuba, ¿a quién dejó al frente del periódico Patria, órgano del Partido Revolucionario Cubano? A Enrique José Varona. Y le escribió un telegrama diciendo: venga usted a mi lado, maestro. No hay en esa isla fuera de los afectos naturales de familia. Martí tenía a su hijo en Cuba en esa época, ¿no? Persona a quien yo estime más que usted. Flor de mármol, lo necesito. Y Varona se quedó al frente del periódico Patria, órgano del Partido Revolucionario Cubano, para que ustedes vean que una cosa son las discrepancias filosóficas y otras son las posturas ideológicas o las posturas políticas. De la misma forma, Varona admiró profundamente, ¿no? A Martí. Ahora, Martí criticaba el positivismo. En primer lugar, porque el positivismo hiperboliza la razón. Y Martí decía, cito: no ha de fundarse con la imaginación lo que ha de resistir luego los embates de la razón. La razón es una piqueta, la imaginación otra mariposa. Fin de la cita. No olvidemos que Albert Einstein decía que el conocimiento no se nutre solamente, ¿no?, de la razón, sino del arte y de la literatura. Así decía Albert Einstein, ¿no es así? Y que en el arte y la literatura se desarrolla más la imaginación que en las matemáticas. Y veamos ahora qué pensaba Martí sobre eso. Cito: el arte, se dice, es siempre una idealización de la realidad. Sí, siempre lo es, pero yo indico para el arte una denotación que lo ennoblece. Si se inspira siempre en realidades, una es la de los seres externos, arte realista, en cuanto se limita a la copia simple o a la agrupación de los seres copiados. Otra es la de la noble alma humana. Esta hermosa rebelde que si se pliega como cera a la blandura y al amor, como colérica leona, se revuelve contra las contrariedades que le oponen y a las veces sobre las tenacidades de padres tercos, sobre dificultades de orden grave, sobre obstáculos amontonados, como para probar bien su energía, surge rebelde, creando tipos, esparciendo ideas, vivificando sentimientos, imprimiendo su matiz personal a cuanto toca. Esto es en la poesía, en la música, en la poesía de matices, el arte idealistas. Ustedes observarán que la prosa de Martí era bastante barroca. A Martí, sus alumnos en Guatemala le pusieron el profesor Torrente, porque ese era el mote, pero un torrente de ideas, ¿no?
Hay una película mexicana del año 52 llamada La Rosa Blanca, ¿no? Que es hecha por Pedro Armendáriz. Bueno, un magnífico actor, porque Pedro Armendáriz era enorme de alto y Martí era pequeñito, pero bueno. Y es todo el amor de Martí Guatemala por la niña de Guatemala, ¿no? Y todo eso aparece ahí en esa película maravillosa, ¿no? Que tiene su, bueno, imagínense, el cine mexicano de principios de los años 50, ¿no? Pero miren lo que decía Martí en esa época en que está en Guatemala. Y desechamos el positivismo como espada de mal acero que se quiebra en el fragor de la pelea. O sea que el positivismo para Martí no permitía explicar el arte, la literatura, ni la vida que para Martí y el amor, ¿no? Por eso Martí, escuchen lo que dice, cito, si la belleza está en los objetos exteriores, ¿en qué consiste el genio? Si no estuviera en el espíritu humano como excelsa dote, la excelencia artística, si no fuera don Augusto de la personalidad, no cualidad pasiva del objeto, ¿en qué consistiría? Siendo siempre bellos los objetos que lo fuesen, la mayor o menor grandeza del artista. El mexicano Miranda no pinta a las vírgenes como Murillo y el tipo católico es idéntico. ¿De qué depende la desigualdad de la pintura? La desigualdad del grado de belleza, de la desigualdad del grado de personalidad. El ser copiado es el mismo, la facultad copiadora es lo que varía. Y aquí prueba de nueva, y entiendo que bastante real y precisa y terminante, ni estrellada ni espumosa, de cómo el arte depende, puesto que en grados varía, sin variar el objeto que lo inspira, de los grados de la personalidad que lo realiza. El arte es eminentemente principal, gloriosamente personal. Y por eso el positivismo daña el arte, es lo que Partier considera, ¿no? Según él, escuchen, vuelvo a citar, se debe tomar el hombre la filosofía no como el cristal frío que refleja las imágenes que cruzan ante él, sino como el animado seno en que palpita. Como objeto inmediato y presente, la posible acomodación de lo real, de lo que el alma guarda como ideal anterior, posterior y perpetuo. Estas ideas de Martí están en el tomo 6 de las obras completas de Martí, libres en internet, y que han todas sus conferencias en Guatemala y en México sobre sus ideas filosóficas, porque para Martí la filosofía, él la va a llamar una filosofía de relación entre lo objetivo y lo subjetivo. Esa es una filosofía para Martí de la relación, y por eso él piensa que lo mismo el materialismo que el idealismo son hiperbolizaciones unilaterales. Escuchen, cito, al estudio del mundo tangible se ha llamado física y al estudio del mundo intangible metafísica. La exageración de aquella escuela se llama materialismo y corre con el nombre de espiritualismo, aunque no debe llamarse así, la exageración de la segunda. Todas las escuelas filosóficas pueden concentrarse en estas dos. Aristóteles dio el medio científico que ha elevado tanto dos veces ya la gran historia del mundo a la escuela física. Platón y el divino Jesús tuvieron el purísimo espíritu y fe en otra vida que hacen tan poética, durable la escuela metafísica. Las dos unidas son la verdad. Cada una aislada es solo una parte de la verdad que cae cuando no se ayuda de la otra. Fin de la cita. ¿Qué quiere esto decir, estimados pichones de filósofos que me están escuchando? No, que para Martí, tanto el materialismo como el idealismo son hiperbolizaciones unilaterales. ¿Es así? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y nos está diciendo que su concepción del positivismo dista mucho del positivismo, pero también dista mucho de otras corrientes que tomaban fuerza. Y por eso hay otra cita importante
tomada de ese tomo 6, dedicado solamente a la filosofía, en que dice Martí: tenemos que, para conocer, es necesario examinar, que la fuente más creíble de verdad es nuestro propio examen, que el examen es medio seguro de conocer la aplicación de nuestra actitud, de conocer a la cosa conocible, observación, y el pensamiento sobre lo observado, reflexión. Hay, pues, en filosofía, sujeto que conoce y que aislado produce la filosofía subjetiva alemana, objeto conocible que aislado produce la filosofía naturalista moderna y medios de conocer. Dedúcese que la filosofía debe estudiar al hombre que observa, medios con que observa y lo que observa. Filosofía interna, filosofía externa y filosofía de relación. Filosofía es la ciencia de las causas, vuelve a repetir, conocer las causas posibles y usar los medios libres y correctos para investigar las no conocidas. Eso es ser filósofo. Pensar constantemente en elementos de ciencia nacidos de la observación, en todo lo que cae bajo el dominio de la razón y sus causas. Esos son los elementos para ser filósofo. Yo creo que hay suficientes elementos para no dudar de que la obra de Martí tenía una profundidad filosófica extraordinaria, ¿no? Y en su crítica a los positivistas decía: los positivistas quieren, de acuerdo con su máxima, que se sepa para que se prevea y provea. Acuérdense que en Conte estaba ver para prever, ¿no? Más importante nos parece esto aún en lo moral que en lo físico. Para precaverse de los riesgos es necesario saber dónde están. No nos habilita para vencer los obstáculos y peligros que trae consigo la vida. El que por una caridad culpable nos mantiene con los ojos vendados para que no lo veamos ni sepamos de ellos. Y por eso Martí, haciendo una síntesis de aquella época de predominio del positivismo, ¿no? Dice, a final del siglo XIX, este es el siglo del detalle, el que viene será el siglo de la síntesis. O sea, Martí reconoce que el positivismo ha tomado mucha fuerza y es una filosofía analítica, como después se va a llamar, muy empírica, muy descriptiva, ¿no es así? ¿No? Muy biologizante. Y Martí se va a enfrentar al darwinismo social, aunque admiró a Darwin, decía que bien vio, a pesar de sus hierros, que le vinieron de ver en la mitad del ser y todo, no todo el ser. Porque Martí admitía la evolución de las especies. Pero hay una cosa importante. Martí es un representante de lo que hemos llamado en nuestros libros, y pueden encontrar los 3 tomos. Además, yo dejé en la biblioteca de la Universidad de San Carlos una representación de varios de mis libros en físico, y entre ellos los 3 tomos de pensamiento filosófico latinoamericano. Y ahí hablamos del humanismo práctico, término que tomamos prestado de Carlos Marx, cuando allá en los años de 1844 escribió los manuscritos y hablaba de un humanismo abstracto, humanismo concreto, humanismo práctico, humanismo positivo, distintos tipos, ¿no? Pero hay una cosa, en Martí hay sobre todo una confianza profunda en el ser humano, pero él parte de este criterio. Él confiaba en la bondad de los seres humanos. Decía, incluso en Guatemala, escribió en 1877, que confío en la bondad de los hombres para merecerla trabajo. Y escuchen lo que decía en esa época también, estando en Guatemala. El hombre es natural, es bueno, acata y premia la inteligencia superior, mientras ésta no se vale de su sumisión para dañarle o le ofende prescindiendo de él. Qué cosa que no perdona el hombre natural, dispuesto a recobrar por la fuerza el respeto de quien le hiere la susceptibilidad o lo perjudica el interés, ¿no? Es decir, Martí dice en otro momento, en su célebre artículo de Nuestra América, el hombre es feo, pero la humanidad es hermosa.
La humanidad es alegre, paciente y buena. Y quiero decirle que en unas poemas que Martí le dedicó a su hijo, le dice, ¿no? Que confíe en la humanidad, aunque no tanto en los hombres. En los hombres no. Y lo dice en otro momento, cito, desconfían de la humanidad, perdón, desconfían de la humanidad los cobardes y los míseros. Los hombres serán hermanos, en tanto que los reúna la común contemplación de las obras hermosas. Hay que dar ocasión a lo peor, a lo mejor, para que se revele y prevalezca sobre lo peor. Si no, lo peor prevalece. ¿Por qué esto? Porque para Martí, en cada hombre hay una bestia y un ángel. Y hay que tratar de que el ángel domine la bestia. Martí confía en la perfectibilidad humana y eso se lo dice en la carta al hijo. Confía siempre, ¿no? Ahora, todo el humanismo de Martí es un humanismo desalienador. ¿Qué quiere decir eso? Que se enfrenta a cualquier forma de alienación, ¿no? Con un realismo extraordinario. Hay una idea que Martí tomó, yo pienso, de Bolívar, porque Bolívar la utilizó también. Escucha. Los cubanos, los puertorriqueños para enfrentarse al colonialismo español. No. Martí decía, el gobierno de los hombres es la misión más alta del ser humano y solo debe fiarse a quienes amen a los hombres y entiendan su naturaleza. Es deber del hombre levantar al hombre. Eso lo escribió en Guatemala en 1877. Ahí habla claramente de que lo que él plantea es emancipar a los hombres. Y un hombre como Martí, que al final de su vida dirá, yo ya no soy un hombre sentado, nunca lo fui. Era un hombre de acción, un hombre de enfrentarse, ¿no? A los poderes dominantes como era el colonialismo español, pero también frente a la ignorancia, frente a la incultura, frente a la dominación, ¿no? De la iglesia en particular, porque tenía un pensamiento muy anticlerical, ¿no es así? Entonces, por eso él hablaba que había una fe científica y una fe religiosa. Hay que diferenciar esos dos planos, ¿no? De la fe. Y ahora vamos a detenernos un poquito en la concepción de Martí sobre Dios. Escuchen esto y saquen sus propias conclusiones. Dirá Martí, la voluntad es la ley del hombre, la conciencia es la penalidad que contempla esta ley. El ser tiene fuerzas y con ellas el deber de usarlas. No ha de volver a Dios los ojos, tiene a Dios en sí. Hubo de la vida razón con que entenderse, inteligencia con que aplicarse, fuerza activa con que cumplir la honrada voluntad. Todo en la tierra es consecuencia de los seres en la tierra vivos. Nos vamos de nosotros por inexplicable lucha hermosa, pero mientras en nosotros estemos, de nosotros brota la revelación, la enseñanza, el cumplimiento de toda obra y toda ley. La providencia para los hombres no es más que el resultado de sus obras mismas. No vivimos a merced de una fuerza extraña. Señores, extraigan ustedes las conclusiones que quieran, pero ¿qué está diciendo Matías ahí? Una postura deísta de Deus, no de Teos, de deíto que Dios sí hizo al mundo, pero son los hombres después lo que hacen la historia. Y por eso, escuchen, y dice, la humanidad asciende cuando adelanta, el hombre es en la tierra descubridor de las fuerzas humanas,
No es que la fuerza del progreso esté en la tierra escondida. No es que la recibamos por una ley fija, lógica y fatal. Es fatal el progreso, pero está en nosotros mismos. Nosotros somos nuestro criterio. Nosotros somos nuestras leyes. Todo depende de nosotros. El hombre es la lógica y la providencia de la humanidad. Hay un Dios, el hombre. Cuidado. Un amigo filósofo colombiano me decía que parece que Martí tomó esto de Ludwig Feuerbach. Yo le digo, mira, Feuerbach era un filósofo desconocido del siglo XIX y se conoció más después por Marx, si no, para nada. ¿No es así? Ahora, hay una reflexión filosófica de José Martí que a mí me marcó desde mi adolescencia, cuando yo era un joven en los círculos de estudio juvenil, de estudios martianos, y que me ha marcado en mi vida personal desde esa época, y es la relación que tiene Martí, la confianza del hombre, cuidado, pero no del hombre aislado. El hombre producto de su pueblo, importantísimo. Y le voy a leer ahora, y con esto voy a terminar para darle oportunidad que ustedes intervengan, pregunten, versen, protesten, como quieran. Le voy a leer un fragmento de una carta de Martí a un amigo mexicano, que no es un verso, fíjense, es prosa. Pero una vez, en el centenario de Martí, en La Habana, trataron que José Lezama Lima diera la conferencia en el centenario y Lezama no la dio. Y cuando le preguntaron que por qué no la dio y dejó plantados los estudiantes en el aula magna de la Universidad de La Habana, dijo que porque él era un poeta, Lezama, y decía, el problema es que Martí era algo más que un poeta. Bueno, Gabriela Mistral decía que era una mina insondiable. Así decía, no, la gran poetisa, premio Nobel, ¿no? De literatura. Y Miguel Ángel Asturias también valoró altísimamente, ¿no? A José Martí. Es que Martí fue valorado hasta por sus críticos. Sarmiento elogió a Martí siendo Martí un crítico de Sarmiento. Pero bueno, el asunto es que Martí tenía una concepción que expresaba, y por eso lo expresaba de manera de lo que dijo Lezama. Todo lo que escribió Martí es el protoplasma de la prosa al verso. Y voy a terminar con esta prosa de una carta a un amigo. Escuche, nada es un hombre en sí, y lo que es lo pone en él su pueblo. En vano concede la naturaleza a algunos de sus hijos cualidades privilegiadas porque serán polvo y azote si no se hacen carne de su pueblo. Mientras que si van con él y deciden de brazo y de voz, por él se verán encumbrados como las flores que lleva en su cima una montaña. Ahí terminó. Ustedes dirán si esto es prosa o eso es verso. Y esa es más o menos sintéticamente expresada alguna de las ideas antropológicas, filosóficas de José Martí. Ahora les doy la palabra para que ustedes pregunten, intercambien, comenten lo que quieran hacer.